Estamos una semana más iniciando nuestro programa Cultura Chancay TV, siempre transmitiendo desde la ciudad de Huaral, capital de la provincia, capital de la agricultura, y siempre también agradeciendo a la Municipalidad Provincial de Huaral por el auspicio con este programa en la que pretendemos aportar con un granito de arena en diversos temas relacionados al quehacer cultural en nuestra provincia. Agradecer en la persona de nuestra señora alcaldesa, la señora Anita Kobayashi, que está apostando por la cultura aquí en nuestra provincia. Iniciamos nuestro programa de la presente semana. En esta semana tenemos a un invitado muy especial, un hombre que ha destacado en el deporte nacional, un hombre que representa al espíritu deportivo de todo un pueblo, un hombre que hizo realidad los sueños, que formó parte de un equipo y que hizo realidad los sueños de un pueblo, cuál es llegar a la primera profesional del fútbol nacional. Nos estamos refiriendo a don Pedro Ruiz La Rosa, Pedrito Ruiz, huaralino de pura cepa, que el día de hoy conversará con nosotros sobre su vida, la biografía de Pedrito Ruiz. Ya nos encontramos con Pedrito Ruiz, Pedro Ruiz La Rosa, huaralino de pura cepa, he dicho. Don Pedro Ruiz, muchas gracias y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, agradecerte a ti, un saludo muy grande a todos los televidentes de Cultura Chancay TV y contentísimo después de poder contar algo de mi historia, tanto en mi infancia como también en la deportiva, y bueno, a tu disposición. Pedro Ruiz La Rosa es guaralino de pura cepa, lo hemos dicho desde el principio. Sí, indudablemente que mi familia es guaralina, mis padres, claro que tenemos descendencia japonesa por parte de mi señora madre, ella se apellida Matsuda, pero por X motivo de la guerra se tuvo que cambiar el apellido La Rosa, así que bueno, contentísimo pues de que pertenece a una familia deportista. Casi la mayoría de mis hermanos todos han practicado el fútbol. Y esto creo que viene pues desde que mi señor padre empezó a jugar fútbol. Nuestro programa Cultura Chancay TV pretende siempre con nuestros invitados crear, configurar la biografía de hombres que han hecho historia en cada uno de los pueblos. Y consideramos, y considera todo el pueblo huaral, que Pedro Ruiz ha hecho historia. Por eso es que vamos a conocer la biografía de don Pedro Ruiz La Rosa. ¿Cuándo nace Pedrito Ruiz? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus hermanos? Bueno, Pedro Ruiz nace un 6 de julio del año 1947 en la ciudad de Huaral. Mis padres, Juan Ruiz La Rosa, Juan Ruiz Gallardo, mi señora madre Antonia La Rosa Campos. Bueno, ellos prácticamente vivieron muchos años en Esquivel, pero yo de todos mis hermanos mayores, Daniel, Jaime, Eusebio, Rosario, fui el primer hermano, el primer hijo que nació acá en la ciudad de Huaral. Así que contentísimo de haber nacido en una ciudad rica en agricultura, que bueno, que además que es un pueblo muy acogedor, donde la gente que llega prácticamente se está quedando en esta ciudad. ¿Qué recuerdos de la infancia, don Pedrito Ruiz? ¿Qué recuerdos de esos primeros años de vida, ¿no? De aquí en esta, tú lo has dicho, en esta hermosa tierra que nos cobija a nosotros quienes venimos de otros lugares, y que al sentir el contacto con la gente, la calidez de su gente, el donaire de la gente, realmente nos quedamos, digamos, enamorados, prendados de ella para toda la vida? ¿Qué recuerdo de tu infancia? Bueno, lindo recuerdo porque Huaral antes no es como ahora, antes prácticamente era chacra, eran naturales, Guando, Jesús del Valle, La Huaca, eran haciendas donde nosotros desde niños iban a practicar el fútbol, que nos gustaba mucho, jugando sin zapatos,
y eso era muy importante. Huaral prácticamente en esa época se hizo muy conocido por la naranja Guando, de los señores Graña, así que eso internacionalmente era muy conocido. Creo que el haber nacido en una tierra donde salieron grandes deportistas, bueno, yo tuve la suerte de que a partir de los 5 años yo iba a ver ya los entrenamientos de Universitario de Deportes, donde mis hermanos Daniel y Jaime juegan en dicha institución, y me iban a ver los entrenamientos donde tuve la suerte de ver a grandes jugadores como Alberto Terry, inclusive vi ya en las últimas épocas del el gran Lolo Fernández, y tantos grandes jugadores que tuvo Universitario de Deportes. Y acá en Huaral, pues indudablemente que en esa época había los equipos de Ocaberquemey, está el equipo de Social Guando, Aurora Chancaío, el equipo de Pasamayo, tantos equipos grandes que realmente marcaron mucho la época de los que venían después, porque en esa época habían jugadores que practicaban el fútbol con bastante edad, ya con nosotros, al ver ese reflejo de esos grandes jugadores, la idea de jugar el fútbol fue creciendo en nuestra mente. ¿Tu primaria, dónde la pasaste? ¿Dónde pasaste tu educación primaria? Bueno, mi primaria fue el Colegio Germán Menacho, donde tuve un magnífico profesor como fue el profesor Guillermo Arguando, un extraordinario profesor que muchos nos acordamos de él, una persona que muy sensible, pero a la hora que tenía que, digamos, corregir algunas faltas o algunas malas acciones de algunos alumnos, castigaba bastante. ¿Sacaban la correa en esa época? El tiempo no era correa, sino tenía una especie de látigo que nos pegaba en la mano, pero importante porque de esa manera realmente que nos enseñaba que el respeto tenía que empezar en casa. Ya nosotros veníamos de casa enseñados por nuestros padres, pero en el colegio también nos volvían a recalcar que el respeto, más que nada el saludo a las personas mayores era muy importante, y eso creo que es el reflejo que tuve al menos yo cuando estudié en primaria. Muy diferente la educación de esa época con estas épocas, ¿no? Por lo menos, y creo en todos los niveles. No, inclusive habían padres de familia que sus hijos cuando eran castigados del colegio iban a dar las quejas al padre, el padre venía con el hijo y después le decía al profesor, castíguenlo más, porque necesita que ese muchacho necesita más educación, más corrección, y creo que esa fue importante para que en esa época pues el respeto era muy grande, y bueno, creo que a raíz de que ya comenzaron a pasar los años, ya vinieron los derechos humanos, que fueron los que perjudicaron prácticamente ya la formación de los niños, jóvenes. Creo que ha hecho que nuestro Perú prácticamente ya las autoridades se les escapó de la mano, hay tanta violencia, tantos casos que realmente no sucedían en esa época. A veces se confunde, maestro, la disciplina con lo malo, ¿no? O sea, una persona que es disciplinada la consideran como malo, ¿no? Cuando la disciplina en verdad es un valor. Claro, y además que no era un castigo que te hacía daño a tu humanidad, sino que era algo que te enseñaban a ti para un respeto. Antes había el premilitar, habían asimilados a la policía, al ejército, que eran los que nos enseñaban a cantar el himno nacional, cómo comportarse en la calle, en nuestro hogar, y creo que a medida que se fue sacando de los colegios eso que probablemente era una formación muy linda, porque uno cantaba el himno nacional con un orgullo enorme, eso ya se fue perdiendo con el tiempo. Sí, pues, hoy día cambió tanto la educación que se habla ya de ideología de género, unos temas que están total en discusión, que son totalmente diferentes a aquellas épocas. ¿Qué recuerdo de tu secundaria? Bueno, bastante grande el colegio San Juan Bautista, de Huaral, bonito. Quizás en esa época... Ahí se comencé a pelotear, ¿eh? Sí, se jugaba. Yo realmente pasaba los cursos porque tanta pelota jugaba que ya no era necesidad que estudiara mucho. Pero importante como tío haber estudiado y haber tenido grandes profesores que realmente dejaron mucha enseñanza. ¿A quién recuerda? ¿Qué profesores? Bueno, el profesor, como te dije en primaria, el profesor Guillermo Guando, después
a muchos profesores que ahorita se me escapan de la mente porque ya tengo 69 años y ya se escapan algunos nombres, pero sí contentísimo de haber tenido grandes profesores. ¿Y recuerdas a la Patota, a los amigos de la época? Sí, grandes amigos, especialmente en mi barrio del 2 de Mayo. Tenía a Dante Cremachi, uno de los símbolos del barrio del 2 de Mayo, tantos amigos que he tenido aquí en Huaral, y creo que eso era importante porque todo era no sano. En ese tiempo no había, digamos, que nos desvelábamos, bueno, nos desvelábamos porque, más que nada porque jugábamos el fútbol ahí en nuestro barrio hasta tarde, largas horas. Y antes pues la educación tampoco no era muy exigente como ahora, ¿no? Ahora ya pues para ingresar a trabajar a una oficina, a una empresa, tienes que tener secundaria, tienes que tener una determinada vez en la universidad un estudio especificado. En esa época no era mucho un deportista, especialmente en esa época muchos grandes jugadores aquí en Huaral ingresaban a trabajar en los bancos, en la empresa de luz en ese tiempo. Ingresaban porque jugaban fútbol o fulbito, y creo que eso influenciaba mucho para que el muchacho que ingresaba a trabajar, bueno, ya tomaba con mucho cariño y mucho respeto ese trabajo que le daban. ¿A qué edad, o sea, en qué momento, supongo que en la secundaria, Pedrito Ruiz se descubre, ¿sí? Es decir, se da cuenta de que tiene un don extraordinario en las piernas, ¿no?, para el dominio del balón? ¿En qué momento te das cuenta? ¿En un momento, hay un momento de quiebre en tu vida en la que decides dedicarte al deporte, al fútbol? No, la verdad que no, en ningún momento de mi niñez se me dio o tuve la sensación de que yo ya podía ser un gran deportista, un gran jugador. Porque en esa época yo jugaba al fútbol sin zapatos, como te digo, en tantas haciendas que había acá en toda la provincia de Huaral. Y inclusive yo jugué hasta los 12 años, jugué sin zapatos, porque yo no podía jugar con zapatos de fútbol. Solamente ya cuando tuve que jugar ya fútbol liga, ya campeonato de liga en tercera división, ya recién tuve que ponerme el zapato de fútbol. Inclusive había momentos que jugaba 5 minutos y me tenía que sacar los zapatos porque no me acostumbraba. Así que en eso, a pesar que yo he estado viendo en los entrenamientos de la U, he visto tantos grandes jugadores que venían en esa época, también habían campeonatos cuadrangulares, venía Pelé, Garrincha, tanto, pero no se metía a mí en la cabeza de que yo iba a ser un gran jugador. No la tomaba con esa visión de que yo podía estar alternando en un equipo profesional. Entonces el punto de quiebre viene cuando yo empiezo a jugar la primera Copa Perú, reforzando al Club Oscar Belquemey, el equipo que prácticamente me sacó a la luz como futbolista, porque de ahí prácticamente ya di un salto tremendo a raíz de que la buena performance que tuvimos en el Oscar Belquemey con grandes jugadores como el padrino, el gran Casinón Díaz, Paulino Martínez, Javier Narita, tantos grandes jugadores que realmente para mí haber jugado con ellos ha sido una alegría enorme, porque no solamente eran grandes jugadores sino grandes artistas, y además que teniendo referentes como el caso de gran Kiko, estaba don Alfonso Lobatón, estaba don Rubén Silva, Cunco Silva, tantos referentes que habían ya, señores que nosotros en esa época, cuando empezamos a jugar la primera Copa Perú, teníamos 16 años. Estaba Teodoro Buchí, Cuatro Pelos, que era acá de Calderón, estaba Belino Miranda, Pluto Alfaro, Cabecita de la Torre. En ese tiempo el Chato Díaz todavía no nacía, así que... ¿Chato Díaz es mayor que tú o menor que tú? No, el Chato es mayor que yo, ese sí es el que... Pues ahí me inspiré yo a verlo jugar al Chato. No, el Chato es menor que yo, pero como te digo, haber jugado en el Oscar Belquemey fue para mí algo importante, porque a raíz de eso ya tuve la oportunidad de ser contratado por el primer equipo que jugué en el fútbol profesional en Lima, como fue el Defensor Lima, los Carasucios. Era tiempos, momentos, digamos, muy diferentes a hoy. Tú nos cuentas, nos narras de que jugabas descalzo, seguramente igual que otros grandes jugadores, y la pelota en ese entonces era diferente a hoy día, ¿no? Botorino Sartor me comenta, por ejemplo, que las pelotas de hoy parecen no sé, unos juguetitos, a diferencia de las pelotas de antes, que tenían un peso diferente y una contextura diferente. La pelota era diferente.
Todo era diferente, la pelota, los chimbunes, el uniforme completo, tanto la chompa, el short, la media, porque cuando llovía esa camiseta todo duplicaba su peso. La mía pelota inclusive tenía una pichina de una especie de fierro ahí que uno a veces la cabezaba y se hacía una herida. Pero uno, en esa época era importante la alimentación. En ese tiempo, pues, uno de niño comía toda clase de menestra, pues, perejoles, payares, tantos, y además que la fruta que nacían al lado de la sequía, de los ríos que pasaban por las haciendas aquí en Guaral. Y eso fue importante porque eso nos fortalecía tanto en nuestra salud. Mira, yo tenía, cuando juegan el Óscar Requemé, la primera Copa Perú, yo pesaba 50 kilos, pero tenía potencia mucho en mis piernas, así que eso fue fundamental. Como te digo, la alimentación fue uno de los condimentos para que nosotros podamos surfir en el fútbol, y además que había mucha calidad aquí en Huaral, no solamente en Huaral, en Chancay siempre había unos clásicos enormes. Yo tuve la suerte. ¿Huaral Chancay? Sí, Huaral Chancay siempre ha habido unos clásicos enormes, y Aucayama mismo, así que no, Guaral, Chancay en ese tiempo estaba Bajada Palomares, estaba el hermano de Lucho Pau, tantos grandes jugadores que realmente Chancay con Guaral siempre han sido unos clásicos extraordinarios. Pero lo importante es que cuando ellos conformaban una selección de acá, de todo el valle, toda la provincia de Guaral hacían unas selecciones bastante buenas. Grandes jugadores han salido de aquí, de esta provincia. Nos hablabas que uno de tus primeros equipos que recuerdas, digamos, ya, digamos, en serio, respecto del fútbol, fue en la Copa Perú. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo comienza ya tu vida hacia el profesionalismo? Bueno, a raíz de que hubo un partido amistoso que jugó el Óscar Requemé, porque estaban jugando ya aparentemente la clasificación para la departamental, competíamos con el Octavio Espinosa de Ica, donde jugaba muy Franco, Adolfo Donaire, jugadores de tanta trayectoria. Y estaba también el Unión Copía, un equipo que era de Huancayo, pero todos sus jugadores eran morenos, prácticamente todos eran de Lima, pero con una talla, un buen biotipo y mucho mayores que nosotros. Y un día miércoles, se hace un partido amistoso entre Defensor Lima y el Óscar Requemé. Y tuve la suerte de ese partido hacer 3 goles. Y así que terminó el partido, ya los dirigentes del Defensor Lima se acercaron a la casa de mi señor padre, hablaron con él para ver la posibilidad de que en caso que en cualquier momento el Óscar Requemé pueda ser eliminado, yo pueda ir a jugar al equipo del Defensor Lima. Cosa que sucedió porque, como te digo, enfrentamos a equipos que tenían mucha experiencia, nos eliminaron. Pero la satisfacción fue enorme porque salieron muchos grandes jugadores, como te vuelvo a recalcar, Teodoro Buchica, Vejita La Torre, el mío Pipiolo Salguero, tantos grandes jugadores, y eso permitió de que una vez eliminado ya el Óscar Requemé, tuve que ya me fui a jugar a Lima, al Defensor Lima, los Carasucias en esa época, donde estaba pues, Carlos Puchito Oliva, Urnaga, Ávalo, López Lavalle. Un equipo que meramente encajaba para mi fútbol. Era un equipo que daba espectáculo, que jugaba mucho para la tribuna. Y bueno, eso creo que fue el inicio, ya aprendí, donde yo verdaderamente ya me di cuenta que mi carrera deportiva era el fútbol. Granates era, ¿no? El Defensor Lima, los Carasucias. ¿Y comenzaste a ganar dinero en esa época? No, en esa época no se ganaba dinero. Solamente servía para vivir, para sostener a tu familia, darte algunos gustos, pero no, el dinero no era muy grande. Además que en ese tiempo, cuando uno es soltero, pues no tomaba esa idea de jugar por dinero, sino que uno lo hacía porque realmente le gustaba a uno. Y yo la verdad que hasta el momento que yo estuve jugando, inclusive jugando Cristal, Defensor Lima en tiempo banchero, donde había mucho dinero, pero yo prácticamente no tomaba mucho en cuenta eso. Así que yo creo que lo mío fue algo que realmente, como a muchos, haber jugado pues en tu sitio, en tantos lugares donde la gente te quería, eso quizás fue uno de los momentos para que uno pensara que primero estaba
el orgullo de ser futbolista antes que el dinero. Inclusive una anécdota grande, y Otorino te lo puede recalcar, que cuando fuimos campeones de la Copa América el año 75, el premio que nos dieron solamente fue de $200. Así que imagínate, $200 por haber sido campeón de la Copa América en relación a lo que están ganando actualmente. Es algo que no nos molesta, sino que para hacerte referencia de lo que se ganaba en esa época. Vamos a llegar seguramente porque el Defensor siguió la carrera deportiva, seguiste deleitando a todo un país, a todo un pueblo con tu fútbol. Antes de ir a ese tema de los equipos, yo quisiera saber de Pedrito Ruiz algo. Yo sé que cientos o miles de personas nos están viendo en este reportaje, en esta entrevista con el gran maestro Pedrito Ruiz La Rosa, y seguramente estarán recordando esos momentos de fútbol, de exquisitez futbolística, de ese mágico toque del balón y esos tiros libres impresionantes que ya te preguntaré. Pedrito Ruiz, ¿cómo se siente cuando tiene el balón en sus pies? Porque es una poesía en realidad. Verte jugar es como hacer poesía del deporte, hacer poesía con el balón, ¿no? Y tus pies. ¿Cómo te sientes? Porque es una exquisitez verte jugar el fútbol. No, el que es futbolista y le agrada tener la pelota en los pies, pues es un cariño a una cosa redonda que uno poco a poco la va queriendo, la va sintiendo como algo suyo, algo propio, y eso es lo que me pasó a mí. Yo no era mucho de entrenar, porque en todos los equipos que yo estaba en la misma selección yo prácticamente no entrenaba, pero sí me daban una pelota donde yo, mientras mis compañeros estaban haciendo los trabajos físicos, yo agarraba la pelota y me iba dominando, y pateando penales, tiro libre solo, dominando, que era la especialidad que más tenía. Así que eso para mí, tener una pelota en mis pies era quererla mucho. Es por eso que parecía que había un momento que la pelota me obedecía a lo que yo pensaba. Inclusive hay veces que hasta yo mismo me sorprendía de la jugada que me salían, porque había momentos que yo no pensaba hacer una jugada, pero por instinto o algo instantáneo, a veces salían una jugada que obviamente yo me sorprendía, y el mismo público que asistía a los estadios también se sorprendía la manera como me trataba la pelota. Así es, había una exquisitez en el contacto tuyo con el balón, cosa que todo el público pues deliraba, disfrutaba. Pero el fútbol también, Pedrito, maestro, es inteligencia, porque es, digamos, aplicar una dosis de fuerza en el impacto del balón para que llegue a un lugar determinado en el momento determinado. Esos pases en profundidad, esos pases cortos, o sea, hay inteligencia para ver qué compañero está bien ubicado y cómo llegar el balón hacia él para que sea productiva la jugada. Hay inteligencia en el fútbol. Sí, la inteligencia es lo importante. Para jugar fútbol hay que ser inteligente, y no solamente el juego creativo, sino todo el que es defensa, volante, defensivo, el delantero, atacante, también tiene que tener mucha inteligencia al momento de definir frente al arco. Lo que yo tuve suerte, y siempre le doy las gracias a Dios, haber tenido grandes jugadores, especialmente en la delantera. Tuve grandes jugadores que ante un pase mío hacían goles, y eso pues era lo importante para un triunfo. Y además que he tenido también grandes jugadores a mi costado, como el caso de Papi Polito Estrada, un extraordinario jugador que para mí fue uno de los que marcó mucho mi carrera deportiva, porque fue el que corría por mí, el que corría por medio equipo en Unión Oral. Y después tenía, ¿no?, pues la presencia y la autoridad adentro y fuera del campo de Luchito Pavo, un jugador que, a pesar de que no era un tipo que hablaba demasiado, pero con la fuerza, la inteligencia de enfrentar al delantero rival, eso nos da la seguridad al equipo para que todos, digamos, había un respeto mutuo entre todos los jugadores, nadie sentía más que nada. Así que creo que haber tenido a Lucho, haber tenido a Walter Escobar mismo, que en paz descanse, un jugador que dentro del campo se transformaba, fuera del campo era era como un niño juguetón, Carlos Chirinos, Angelito Díaz. Y bueno,
y haber jugado con uno de los grandes jugadores verdaderamente del fútbol peruano, porque no tuvo mucha suerte para llegar más, como el caso de Mario Gutiérrez. Para mí Mario Gutiérrez ha sido un hombre fundamental para que el Unión Huaral, gracias a la gran campaña que hizo el equipo de Unión Huaral el año 73, que llegaron a ascender a primera profesional, definiendo con el CIR Perú de Chimbote. Eso permitió de que el Unión Huaral llegara pues al fútbol profesional, y bueno, ya yo venía del Defensor Lima y tuve la suerte de jugar pues con Mario, un extraordinario jugador. Te digo que para mí, yo vi partidos muchos aquí en la Liga de Huaral donde salían rivales a destruirlo porque le metían patadas, pero Mario seguía adelante y era un cholo sotil. La pelota la metía entre sus dos piernas y él, una vez que ingresaba al área, apenas lo tocaba, se tiraba al gras y cobraban penal, aunque no eran penales, pero Mario tenía esa facilidad, esa facultad para provocar ese penales. Y lo de borde pues, de Angelito Díaz, hasta que desgraciadamente tocó con un marcador de punta que le dijo: nunca más vuelvas a pasar por acá porque te pongo en la tribuna. Pero había jugado con Angelito, con... ¿Quién fue el que por última vez pasó por ahí? No, ya Angelito él sabe qué hacía, pero... Algún día me lo contará. Sí, pero ya, o si no hay que preguntarle al panadero Díaz también por ahí, con qué momento. Pero había jugado con Calanca González, con el profesor Risco, con Guayito González, con mi hermano Enrique, Pluto Alfaro, Chevo Casuso, Chupao González. Creo que para mí fue lindo ver que fue equipo probablemente de la zona, logró ascender pues al fútbol profesional. Y en poco tiempo, porque ya una vez que sube Unión Huaral, creo que en un mes empezaba ya el campeonato. Yo tuve la suerte de venir al Defensor Lima y conjuntamente llegaron conmigo Walter Escobar, Jorge Vial y Carlos Chirino. Ya nos comprendieron porque ya no jugó cerca de 5 años el Defensor. Y aparecieron después Papi Estrada, llegó el Choco Espinosa, jugadores que le dieron, aparte del equipo que había ascendido a primera división, le dieron quizás un poco más de potencia al equipo y quizás más experiencia. Pero contentísimo de haber jugado pues con estos grandes jugadores que llevaron al fútbol de Unión Huaral a la primera profesional. Bien, estamos conversando con Pedro Ruiz La Rosa, Pedrito Ruiz, el maestro Pedro Ruiz, aquí en la ciudad de Huaral. Vamos a una breve pausa y retornamos. Desde las canchas de un valle agricultor surgió el equipo que nos hace delirar. Por el Perú va demostrando calidad, toque, buen fútbol, gallardía y pundonor. Es la divisa blanca y roja del Huaral, 11 valientes decididos a triunfar. Con corazón, inspiración, con maestría hasta convertir un gol. Con corazón, inspiración, en las tribunas ya se escucha este cantar. Unión Huaral, emblema de la garra provinciana. Unión Huaral, con picardía el mejor fútbol nacional. Unión Huaral. Lograr que el transporte en nuestra ciudad sea seguro y ordenado es nuestra prioridad. Por eso, estamos trabajando para mejorar el orden y un mejor servicio para ti. Te invitamos a formar parte de este gran cambio. Amigo transportista, acata la Ordenanza Municipal 019-2016, ordenanza que regula la prestación del servicio de transporte público regular de personas y servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de auto colectivo en la provincia de Huaral. Juntos, mejoremos el servicio de transporte en nuestro distrito para la tranquilidad de todos.
quisiera yo felicitar por las continuas obras que viene ejecutando en la provincia de Huaral y así seguir con la modernidad de Huaral. Nosotros seguiremos apoyando, seguiremos incentivando lo bueno para Huaral, señora alcaldesa. Señores autoridades, es todo lo que les puedo decir. Y adelante y que viva la modernidad de Huaral. Muchas gracias. Esta obra va a estar ubicada acá en La Huaquilla, y los que viven en La Huaquilla, como bien me dice, somos huaquillanos y saben para lo que sirve esta obra. Esta obra no es para la municipalidad. Esta obra, como bien lo leen, ahí dice mejoramiento del servicio de la Defensoría Municipal del Niño, de la Niña y del Adolescente. Si no pensamos en los niños y no pensamos en que en el día de hoy esta demuna va a ser para brindar un mejor servicio, pues yo creo que estamos equivocados. Pensemos en lo que está leyendo y se lee de las personas con discapacidad. Lograr que el transporte en nuestra ciudad sea seguro y ordenado es nuestra prioridad. Por eso, estamos trabajando para mejorar el orden y un mejor servicio para ti. Te invitamos a formar parte de este gran cambio. Amigo transportista, acata la Ordenanza Municipal 014-2016, ordenanza que regula la circulación y la prestación del servicio de transporte de carga y o mercancías en la provincia de Huaral para preservar el orden y la seguridad en la vía pública y mejorar el tránsito de peatones y vehículos. Juntos, mejoremos el servicio de transporte en nuestro distrito. Lograr que el transporte en nuestra ciudad sea seguro y ordenado es nuestra prioridad. Por eso, estamos trabajando para mejorar el orden y un mejor servicio para ti. Te invitamos a formar parte de este gran cambio. Amigo transportista, acata la Ordenanza Municipal 015-2016, ordenanza que norma y regula el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores del distrito de Huaral para garantizar el buen servicio, seguridad y calidad a favor de los usuarios. Juntos, mejoremos el servicio de transporte en nuestro distrito para la tranquilidad de todos. Ingresamos a esta segunda parte de esta entrevista con el maestro Pedro Ruiz La Rosa, Pedrito Ruiz, el maestro, un verdadero representante del pueblo de Huaral y del Perú también, porque llevó su fútbol a nivel nacional. Gracias, maestro, reiteradas, y estábamos recordando, ¿no?, a Angelito Díaz, que el día de hoy nos está apoyando con la cámara, así que le agradecemos por el trabajo que hace nuestro compañero Ángel Díaz, ¿no?, aquí en la cámara. Y ya recordó quién lo estampó en qué marcador, qué marcador era, en qué punta. No, era un marcador que no le metía patada a nadie, pero ya se hartó de que Chato Díaz cada rato lo pasara, en cualquier momento le hacía la guacha, el sombrero, todo, y hasta que al final Chato Díaz salió empotrado en el alambrado del estadio de San Martín de Porres. Y ese gran jugador que no le pegaba a nadie era el Panadero Díaz. El Panadero era un santo. Era un santo, era un tipo que si no le podía pegar al rival se pegaba él mismo.
Pero así era, pero de todas maneras Mario, Ángel tenía una habilidad muy grande para librar a sus defensores. Lo ha enfrentado a grandes jugadores como Eloy Campos, jugadores de categoría no solamente nacional, sino internacional. Pedrito Ruiz ha recibido patadas porque tenía un juego pues endiablado, entre comillas, ¿no? No, endiablado no. Quizás de mis primeros inicios, antes de llegar al Defensor Lima, yo jugaba de forward centro. Era un tipo muy hábil. Jugaba contra jugadores de 1,80 m, 1,90 m, pero era tan hábil que no llegaba a recibir golpe alguno. Pero cuando llego al Defensor Lima, yo llego con 56 kilos de peso. Y gracias a Dios que en esa época, cuando llego al Defensor Lima, había un entrenador argentino que para mí fue como un padre para mí, un segundo padre, don Manuel Yuice. Él venía de ser campeón de la Copa Libertadores con el equipo Independiente de Argentina. Y conversando, después de verme jugar, ve que yo tenía buen servicio de balón, me llama a un costado, me lleva abrazado y me dice: Pedrito, me dice, te voy a ser sincero, con el peso que tú tienes no puedes ser tu forward centro, tú no puedes jugar porque a la primera vas a terminar en el hospital, ya no vas a poder jugar, así que te he visto que tienes condiciones para dar pases, para crear goles, así que te voy a retrasar unos 5 metros más, o sea, te voy a hacer jugar como un 10, un volante creativo. Así que ahí inicio ya mi carrera prácticamente como un volante ofensivo. En el Defensor Lima. Defensor Lima, sí, gracias a don Manuel Yuice, que es el que vio que tenía grandes condiciones para que mis compañeros que juegan adelantados pudieran tener la oportunidad de enfrentar al arco rival. Así que de ahí empiezo a jugar en una posición que realmente yo no estaba acostumbrado a hacerlo. Y me dio resultados, porque ya de ahí ya empecé una carrera bastante importante, porque Defensor Lima tuve la suerte también de jugar con Panchito González, uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol peruano, los hermanos Stucky, en la cual en el Defensor Lima tuve cerca de 6 años en el Defensor. Estuve un año sí que pedí irme a préstamo al club de Juan Auri de Chiclayo. Allá a Chiclayo, ¿en qué año? El año 71. El año donde yo, llega el señor Banchero al Defensor Lima, donde se contratan grandes jugadores, pues se traen cerca de 6 jugadores de la U: Roberto Chale, Casareto, Nicolás Fuente, Pedro González, Burela, Correa, y eran un plantel de 44 jugadores, o sea, 4 jugadores por puesto. Y en ese tiempo era bien luchado, pues habían grandes jugadores, claro. Así que yo opté por pedirme que me haga un préstamo a Juan Auris, porque ellos requerían también, querían que yo jugara por el equipo de Chiclayano. Y la verdad que me fue bastante bien, porque ahí... El Ciclón del Norte. El Ciclón del Norte, una ciudad extraordinaria, que aparte del cariño de su pueblo también había yo los lunes estaba esperando el espesado en tempranas horas porque ese era mi plato preferido los días lunes, y una comida espectacular. Y además que tenían una delantera que realmente yo con los ojos cerrados nomás enviaba el balón y estaba mi compañera Andrés Segarra, Carlos Urnaga y Pancho González. Eran jugadores velocísimos que realmente, y además que tenían a favor el viento que es en la ciudad de Chiclayo. Eso permitió que hicieran una gran campaña. Después ya que termino mi año con el Defensor Lima, el Defensor me vuelve a recalar en la institución, así que ya tuve que jugar 2 años más hasta el año 73, donde se da la hazaña pues de Unión Oral, donde el equipo asciende a primera fútbol profesional. ¿En qué circunstancias ingresas a la Unión Oral? Bueno, antes de eso, el año 75 justo, cuando me voy, antes de irme al Juan Auris, tuve la suerte de ser convocado al seleccionado preolímpico, que se iba a disputar en Alemania. El preolímpico se realizó en Bogotá, Colombia, y ahí sale la siguiente generación de futbolistas, porque nosotros éramos los que iban a reemplazar al equipo del México 70. ¿No? Ahí en esa época, cuando yo integro esa selección, aparece Chichuribe en el arco, está
Moisés Palacio, Velázquez, Panadero Díaz, Zorro Alba, Peralta, Patrulla de Barbadillo, Walter Daga, Juan Carlos Oblita. Eran jugadores eran muchachos que venían con esa predisposición de ser ya aparentemente los que iban a seguir, digamos, que el fútbol peruano siga trascendiendo, porque ya muchos de ellos, digamos el caso de Perico, La Torre, Eloy Campos, ya estaban jugando ya los últimos años en el fútbol profesional, así que ya estábamos nosotros para ocupar ya el puesto de ellos. Se acercaba una nueva generación. Sí, y eso fue la suerte que tuvo el fútbol peruano de tener una recomposición. Desgraciadamente, por los problemas que yo tenía con los vuelos en avión, no hice la gira de los 3 continentes. ¿Es un mito? ¿Es una realidad el tema del avión? No, es una realidad y creo que Ángel también la vivió esa vez que viajamos a Cajamarca y gracias por voluntad del Señor nos salvamos de una muerte ya segura, porque el avión hizo digamos, se vino en picada. Y ya estando ya a pocos metros estrellando, gracias a Dios el piloto maniobró y levantó el avión nuevamente, pero nos golpeamos la cabeza, terminamos desparramados dentro del avión, pero fue algo increíble. O sea, el temor de Pedro Ruiz, esa historia que siempre se hablaba del temor, es una realidad, pero fue producto de un hecho real. Sí, algo real que si alguien la pasa quizás no la vuelva, pero eso caló más en mí, porque mis compañeros siguieron viajando normalmente, pero en mí sí quedó, digamos, grabado esa situación tan ingrata que tuvimos esa vez, pero así que ya, mientras mis compañeros viajaban en avión, yo viajaba ya después por tierra, ya viajaba 2, 3 días antes, cuando viajaba a Tacna, Chiclayo, Piura, tantos lugares que ya yo me he acompañado con el masajista de Gran Chamuca, con Lipa, el utilero y 2 choferes, así que yo me divertía más porque al final el más contento de todo era porque ellos tenían que regresar el mismo día después del partido. En cambio yo me quedaba hasta el día siguiente celebrando el triunfo que lograban en diferentes lugares donde iban a jugar. Bien, esta es la primera parte de la conversación que vamos a sostener con Pedro Ruiz, con Pedrito Ruiz. La primera parte, prometemos una segunda parte, porque falta mucho todavía. Solamente hemos llegado a la primera parte de la vida futbolística del maestro Pedro Ruiz, realmente un ícono, un emblema del pueblo guaralino. Amigos, nos encontramos en la próxima semana, en nuestro próximo programa, con una entrevista más, con la segunda parte de la entrevista y conocer la vida del maestro Pedro Ruiz. Bien amigos, nos encontramos en una próxima producción de Cultura Chancay TV y que semana a semana pretende contribuir con un granito de arena, entrevistando, recordando a grandes hombres que han hecho historia en los pueblos aquí en la provincia de Huaral. Nos despedimos hasta un próximo programa, no sin antes agradecer a la Municipalidad Provincial de Huaral y a su alcaldesa, la señora Anita Kobayashi, por hacer posible este programa. Muchas gracias, hasta nuestro próximo programa. Desde las canchas de un valle agricultor surgió el equipo que nos hace delirar. Por el Perú va demostrando calidad, toque, buen fútbol, gallardía y pundonor. Es la divisa blanca y roja del Huaral, 11 valientes decididos a triunfar. Con corazón, inspiración, con maestría hasta convertir un gol. Con corazón, inspiración, en las tribunas ya se escucha este cantar. Unión Huaral, emblema de la garra provinciana. Unión Huaral, con picardía el mejor fútbol nacional. Unión Huaral, emblema de la garra provinciana. Unión Huaral, con
picardía el mejor fútbol nacional. Desde las canchas de un valle agricultor surgió el equipo que nos hace delirar. Por el Perú va demostrando calidad, toque, buen fútbol, gallardía y pundonor. Es la divisa blanca y roja del Guaral, 11 valientes decididos a triunfar. Con corazón, inspiración, con maestría hasta convertir un gol. Con corazón, inspiración, en las tribunas ya se escucha este cantar. Unión Guaral, emblema de la garra provinciana. Unión Guaral, con picardía el mejor fútbol nacional. Unión Guaral, emblema de la garra provinciana. Unión Guaral, con picardía el mejor fútbol nacional.